hermano, no es nada fácil. Por eso es que trabajar en la obra del Señor tiene su costo, tiene su sacrificio, tiene su esfuerzo, tiene su riesgo. Trabajar en la obra del Señor también tiene sus sufrimientos. Pero bueno, trabajar en la obra del Señor para mí es un deleite, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema. ¿Le parece bien? ¿Sí? Palabra de honor, palabra de honor. Jesús dijo en una ocasión que tu sí sea sí y tu no sea no. También el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés dice: cuando digas o prometas algo, cúmplelo, porque si no lo haces, quedas como un insensato, ¿sí? La palabra de Dios es clara en este aspecto. Es lamentable ver cómo las personas en la actualidad carecen de seriedad en esto tan interesante y veracidad que son sus palabras, ¿sí? Recuerden que por las palabras una persona puede ser liberada o puede ser condenada. Una persona puede alcanzar niveles mejores en su estándar de vida, o por las palabras también puede estar conectado a todo lo negativo. Entonces, hoy nos encontramos con que lamentablemente hay muchas personas que carecen de seriedad y veracidad en sus palabras y en sus dichos, de tal manera, hermanos, de tal manera que no les importa perder su honor, ¿no? No les interesa perder o ensuciar su reputación. Prometiendo cosas y no cumpliendo, mintiendo, hablando palabras lisonjeras y también muy emocionales. Claro, y sin acciones verdaderas. Y esto, lamentablemente, en lo que respecta al mundo secular, sabemos que eso puede ocurrir, pero en el ambiente del reino se tendría que mejorar y componer, ¿sí? Hoy vivimos en una época donde, vuelvo a decirte, muchas personas te dicen algo hoy, ahora, y ya mañana te dicen otra cosa. ¿No te ha pasado? ¿No te has encontrado con gente que hoy te dicen, te prometen, te sueltan algo, te dicen que te aman, que te quieren, y ya mañana ya no te quieren más, ya pasado ya no te aman más? Hay gente que en un rato te ama, te eleva, y al otro rato ya te tiró para el suelo, ya se enojó, ya se ofendió, ya se irritó, y ya te bloqueó también, y ya te incineró, ¿sí? Vivimos en una época donde lamentablemente hoy nos encontramos con que hay muchas personas que tienen esta tendencia y que no es positiva, no es positiva. Es importante saber que cuando das una palabra, esa palabra tiene que cumplirse, y Dios dice que Él acelera para cumplir sus palabras, ¿sí? Dios acelera para cumplir su palabra. Entonces hay personas que a veces es importante que consideremos que también cada vez que damos una palabra tenemos que acelerar para cumplirla, porque una vez que la cumplimos uno siente paz. A mí me ha pasado muchas veces en mis compromisos, hermanos amados, cuando he dado mi palabra, aunque a veces he salido, como quien dice, perdiendo en algunas situaciones, pero cuando he dado la palabra he tratado de cumplir, porque eso verdaderamente habla bien de uno. Entonces, es importante tener esta capacidad, ¿no? De tener palabra. Cuando usted dice, mire, yo lo voy a apoyar, mire, yo voy a estar con usted, mire, yo voy a respaldar, mire, yo voy a hacer esto, mire, yo voy a hacer esto otro, que verdaderamente eso se pueda llevar a cabo y se pueda realizar, que no quede inconcluso, porque la Biblia dice que las personas que prometen o las personas que dicen algo y no cumplen, dice que le es contado como insensatez. Así dice el libro de Eclesiastés. Por eso es que es tan importante tener cuidado con las palabras, ¿sí? Es importantísimo tener cuidado con las palabras. Entonces, vamos a ver por qué la gente no cumple con la palabra, ¿sí? ¿Le parece bien? ¿Por qué la gente a veces es tan cambiante? ¿Por qué las personas a veces son tan indecisas? ¿O por qué las personas tienen doble pensamiento, doble manera de accionar? ¿Por qué la gente no cumple con su palabra? Número uno, si quiere anotar, anote, por favor. Si quiere anotar, anote, por ahí le sirve. ¿Por qué la gente no cumple cuando da una palabra? ¿Por qué la gente no tiene la tendencia a ser firme en esa palabra, en eso que promete, en eso que dice, en eso que quiere hacer? ¿Por qué la gente no es firme en eso y no cumple? Número uno, porque carecen de madurez. Número uno, carecen de madurez.
tienen falta de madurez. Las personas con infantilismo, las personas que todavía, como Pablo habla en una de sus cartas, dice, ustedes tendrían que ya estar comiendo alimento sólido para demostrar la madurez que tienen, pero todavía hay que estar dándole leche, todavía hay que estar dándole alimento que solamente los niños reciben. ¿Por qué? Porque las personas con carencia de madurez son personas que se mueven bajo los efectos de la infantilidad, ¿sí? Del infantilismo. Por eso es que las personas que se mueven en esa actitud, ¿sí? De falta de madurez son personas que se mueven bajo los efectos emocionales. Y cuando una persona es emocional sin madurez, es entonces allí cuando se mueve según las situaciones o la circunstancia. Claro, por eso vuelvo a decirte, la gente que se mueve en ese nivel de inmadurez, hoy va a estar con vos y mañana no va a estar. Hoy te va a decir una cosa y al otro rato te va a decir otra. Hoy le va a gustar algo y mañana ya no le va a gustar más. ¿Por qué? Porque la gente se mueve fundamentado en simplemente en sus emociones. Y si esas emociones están siendo direccionadas por una persona inmadura, entonces no tendrá equilibrio. Eso le pasa. No tiene equilibrio en su manera de hablar. Si no tiene equilibrio en su manera de hablar es porque no tiene equilibrio en la manera de pensar, porque recuerde que lo que uno piensa es lo que habla y según lo que habla acciona. Claro, qué importante, ¿no? Qué importante es tener en cuenta esto que Jesús dijo, que tú sí sea sí y tú no sea no. Número 2, atención con esto. ¿Por qué la gente no cumple con su palabra? Número 1, dijimos falta de madurez. ¿Quiere que veamos algunos ejemplos acerca de esta falta de madurez? Sí, vamos a ver algunos ejemplos, hermanos amados, que la Biblia menciona, ¿sí? En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que fueron inmaduras. En una ocasión dice que había un hombre que tenía lepra y fue al profeta Eliseo para que orara por él y que Dios le sanara. Eliseo no salió a recibirlo. Este hombre traía mucho dinero para bendecirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que este hombre era un incrédulo, y escuche bien, a pesar que este general era un incrédulo y no conocía al Dios de Israel, al Dios verdadero, sí él sabía de principios y él sabía que no podía ir al profeta con las manos vacías. Él sabía que no podía exigir o pedir un milagro o un beneficio, ¿sí? Sin honrar, sin reconocer, sin validar. Entonces le llevó dinero, pero Eliseo no le recibió, ¿sí? Y dice las escrituras que este hombre fue sanado porque Eliseo le dio las directivas y él fue sanado, su lepra desapareció. Y según las escrituras dice que su criado llamado Jesse, luego que este hombre se fue, lo siguió y lamentablemente este hombre llamado Jesse cometió un error muy grave, ¿sí? Y tomó cosas que no debía de tomar y la trajo, y dice las escrituras que cuando llegó delante del profeta Eliseo, Eliseo le pregunta de dónde viene y él le dice que venía de hacer algunas cosas. Y el profeta ya sabía que este hombre lamentablemente había sido desleal. Claro, había sido desleal. Y él había manifestado una actitud de inmadurez de tal manera, hermanos amados, de tal manera que él lamentablemente reaccionó de una manera muy emocional y esto le costó su salud. Porque dice que la lepra de Naamán se le pegó a él hasta el día que se murió. Y no solo le costó eso, sino que también le costó no ser el sucesor del profeta Eliseo. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¡Qué tremendo! La inmadurez, la falta de madurez llevó a Jesse a perder estos tremendos beneficios. Y quiero decirle que también hoy hay muchas personas que pierden beneficios de parte de Dios a través de sus generales, y hay personas